Sí, muy buenas. Ahí van entrando, compañeros. ¿Qué tal? Muy buenas. A ver, genial. Ahí van entrando por ahí 12. Vamos a poner lo de la asistencia. A Tech Comp. Entonces, bueno, falta uno aparentemente. Bueno, atentos entonces, porfa, a la asistencia. Y dice así, Piero, ¿estás por ahí? Perfecto. Luis Daniel, por Presente, ahí. profesor. Perf- perfecto. Fabricio, Presente, profe. muy bien. Salomón, Presente, profe. chévere. Juan Manuel, perfecto. Fernando, Presente. muy bien. Yamil, Yamil, no, Yamil, ya sería quien falta, pues, ¿no? Luis Alberto, perfecto. Henry, Presente, profesor. muy bien. Con la justa se te escucha. A ver, Jorge André, Presente. muy bien. Jorge Ahí, Luis, profesor, presente Martínez. a Martínez, ahí estás. Ya, Henry, perfecto. Jorge Luis, Presente, profe. muy bien. Y Yeltsin, Presente, profesor. muy bien. Yamil no entró, ¿no? Todavía no. Bueno, ni modo. Llanto.
A ver, bien, ya. La camarita no me la ha detectado hoy la compu, así que vamos sin camarita. Pero bueno, no quiere detectarla. Bien, vamos ahí. Comenzamos con nuestra clase. Tengo que bajar un poco las revoluciones porque en el curso anterior acabamos de ver salsa y hemos estado escuchando ahí a tope y no hay tiempo para que cambie el chip, ¿no? De nuestra cabeza y las pulsaciones. Bueno, vamos a comprimir nuestras pulsaciones, ¿no? Tenemos que hablar hoy de control de la dinámica, ¿sí? Básicamente, entonces, el uso de nuestros procesadores de dinámica en mastering. ¿Sí? Vamos a hablar de compresores, que sería nuestra herramienta principal para ganar volumen y controlar sutilmente la dinámica. Vamos a hablar de limitadores, que podríamos utilizarlos, por ejemplo, para que una vez hayamos ganado el volumen o mucho del volumen necesario, ¿no? En el proceso de mastering, pero en el hardware y vayamos a retornar al interface, ahí es donde se justifica un limitador de mastering. Y también vamos a hablar de, y en este caso es analógico, ¿cierto? Y también vamos a hablar del uso de el limitador digital para también ganar volumen. Pero cuidado, porque el basarnos o el basar nuestro, a ver, el ganar volumen basándonos en los limitadores digitales puede afectar la dinámica más de la cuenta. Entonces, por eso es que yo soy terco con este tema. Yo prefiero que ustedes piensen en el ecualizador como la mejor herramienta para controlar un poquito la dinámica y ganar volumen. Y para esto tenemos un ratio bajo, etcétera, etcétera, que ganar el volumen limitando nuestra señal, lo cual puede, definitivamente, corremos el riesgo de que afecte más o mucho más nuestra dinámica. ¿Sí? Entonces, vamos a hablar de todo esto. Ahora, también hay que decir que, como comenzamos acá diciendo, para ganar volumen, no necesariamente tendríamos que utilizar un dispositivo que altere la dinámica, porque si el objetivo es ganar volumen, contamos en el estudio con una serie de etapas que nos permitirían ganar volumen. Ya el otro día vimos cómo con un ecualizador, ¿cierto? Que era un ecualizador pasivo a tubos, ¿no? Como el Pultec, podíamos utilizar una etapa de ganancia que viene ahí para simplemente ganar un dB o medio dB o lo que haga falta. Entonces, podemos utilizar otras herramientas para ganar volumen y en este caso muy particular de ese ecualizador, esa ganancia no está vinculada a ninguna frecuencia en particular, sino a toda nuestra señal. O sea, estamos usando solo el amplificador que encontramos en ese ecualizador, pero perfectamente podríamos no estar ecualizando nada, solo dándole ganancia. O podríamos utilizar o tener por ahí en nuestro flujo de señal algún tipo de amplificador de cualquier otra tipología y con él nuevamente podríamos ganar volumen, ¿cierto? También, obviamente, entonces con compresión, limitación y también, como lo vimos el otro día en la clase práctica, sí, sí, Yamil, sí, como lo vimos el otro día en la clase práctica, añadiendo armónicos, buenas, añadiendo armónicos y de distinto tipo, ¿no? Que vamos a ver más adelante, también podemos ganar volumen. Y recuerden esta frase que siempre les digo, que somos como mendigos de decibelios, ¿cierto? O sea, vamos arañando ahí para ir ganando un poquito. Por ejemplo, cuando más adelante hablemos de
compresión paralela en mastering, también hablamos de la posibilidad de ganar un poquitito de volumen sin afectar la señal. Bien, entonces, distintas formas entonces de ganar volumen, ¿sí? Evidentemente, la forma más usada va a ser el ecualizador, o la herramienta más usada va a ser el compresor, porque con esta herramienta podemos controlar la dinámica y gracias al parámetro Makeup Gain, ¿cierto? Vamos a poder ir ganar volumen. Entonces, por lo general, comprimimos muy poquito y ganamos un poquito más de la cuenta, cosa que, por ejemplo, en mezcla no es así. Cuando nosotros usamos un compresor en mezcla, la típica es, eh, avisos parroquiales, perdón, paréntesis importante. ¿Han visto que están regalando el LA2A, ¿no? Los de Universal Audio. Me imagino que ya lo habrán cogido, ¿cierto? Bien. Entonces, a lo que iba, pero no lo usen en mastering, ¿ah? En fin. A lo que iba es que, gracias al parámetro Makeup Gain, entonces, ¿estás en DPI? Ah, no sé, ¿ah? No creo, ¿ah? Porque no ha salido DPI, ¿ah? ¿Qué es esto? No ha salido nada, Yamila. Bueno, entonces, que utilizando entonces el parámetro Makeup Gain, ¿sí? O utilizando el compresor, probablemente vayamos a quitar mucho menos de 1 dB. De hecho, a veces ni vamos a ver algún tipo de movimiento en la aguja del medidor del compresor, pero vamos a ganar algo de volumen con el Makeup Gain. Entonces, aquí viene el tema, y es que dependiendo del tipo de compresor con el que estemos trabajando, sabremos que dentro de ese compresor va a haber un amplificador. Y entonces, dependiendo de la tipología, ese amplificador que le llamamos Makeup Gain, ¿sí? Podría ser un tubo, podría ser, ¿cierto? Un amplificador operacional que está dentro de un compresor VCA. Entonces, el amplificador del compresor que nosotros llamamos Makeup Gain podría generar color. ¿Sí? No sé si he sido claro en esto. Ya que con el compresor vamos a ganar volumen, tengamos cuidado de que ese volumen que ganamos no coloree más de lo que podríamos permitirnos que coloree. O sea, en buen cristiano, si tenemos que ganar 6 dBs, no ganemos 6 dBs con un único compresor, porque probablemente se escuche a qué suena ese compresor. Si es uno de tubos, vamos a tener quizá demasiado color a tubos. Y si la música con la que estamos trabajando, por ejemplo, se trata de música académica, pues primero que nada, en música académica, hablar de compresión es hablar de pecado mortal, probablemente, ¿no? Porque no podemos afectar la dinámica. Pero hablar de tubos en exceso quizá también sea pecado mortal, porque no deberíamos añadir color, ya que se entiende que la música académica suele ser y buscamos que sea transparente, ¿sí? Si abusan de determinado compresor, de determinada ganancia o componente que está en ese compresor, y ese compresor colorea mucho, mal rollo, ¿sí? Porque va a sonar y el cliente les va a decir, oye, pero esto suena muy, con mucho ahí, muy, ¿cuál es la palabra? A ver, es que pueden decirles orgánico, ¿no? Pero pueden decirle que como que tiene mucho carácter. Y ese carácter es producto de esta ganancia que hemos podido generar con este compresor particular a tubos. Entonces, mucho cuidado con esto. Pero por otro lado,
Si lo que vamos si necesitamos ganar volumen, ¿no? Si el trabajo que vamos a hacer es un tema que ha sido hecho completamente in the box, o sea, ¿no? En la compu, con instrumentos virtuales y esto, definitivamente una buena opción sería utilizar un compresor a tubos para poder darle color. O sea, ganamos volumen, pero también añadimos armónicos, ¿cierto? Que es algo pues que desde siempre se ha dicho que el sonido digital es frío y no tiene pues armónicos, color. Esto hoy en día pues un poco que ya queda, a ver, ya se ha superado, ¿no? Porque podemos encontrar muy buenas réplicas de hardware analógico. De cualquier modo, llegada la etapa de mastering, definitivamente sería algo muy positivo el añadirle armónicos de tubos de verdad a un material que ha sido trabajado in the box, ¿sí? Entonces dice, y si combinamos varias etapas de compresión de tal modo que ninguno de los compresores destaque, pues ese es el truco, ¿cierto? Su TikToker favorito ha hecho un video al respecto y es por esto que encontramos varios compresores en los estudios de mastering, porque hay algunos que van a colorear, otros que no van a colorear y otros que debido a su funcionamiento van a responder de una u otra manera a la señal que estamos pasando a través de ellos y pueden jugar a nuestro favor, ¿cierto? Algunos, por ejemplo, van a ser sumamente rápidos y sumamente transparentes, nos van a servir para algo, mientras que otros pueden ser lentos, por ejemplo, y a la vez pueden colorear y eso nos puede servir para otra cosa. Hoy vamos a hablar un poco de estos distintos usos y estas distintas tipologías de compresores. Entonces dice acá, revisemos las diferentes tecnologías y de compresores y señalando alguna virtud. Esto es Instagram a tope, ¿ok? Genial, ¿no? Utilicemos estas nuevas formas de aprender para hablar un poquito de estos compresores. Ojo, porque puede haber ahí algunas discrepancias con estas tecnologías. Entonces dice, por ejemplo, tipos de compresores, los FET, ¿sí? Field Effect Transistors, que son rápidos, son muy rápidos. Dice, brillantes y con punche, o sea, de hecho, siempre se dice que los de FET son rápidos, eso sí, y que pueden añadir algún tipo de carácter a la señal, con lo cual habrá que ver si es que nos conviene utilizarlos o no en mastering, ¿no? Dependiendo del contexto. Pero aquí lo que destaca es la velocidad, ¿no? Fast, pero añaden algo de carácter. Entonces dice, buenos para controlar tambores agresivos, por ejemplo. Entonces, esto está más enfocado a la mezcla, ¿no? Guitarras eléctricas, voces, y ahí tenemos el típico 1176, ¿no? Luego tenemos otro tipo de compresor que es el VCA, ¿no? El Voltage Controlled Amplifier, que es el más rápido y es el más transparente que hay. Entonces, definitivamente, uno de estos tiene que estar, uno o dos, depende de los usos que vayamos a darle, en nuestra cadena. Necesitamos velocidad y necesitamos transparencia. En este caso, por ejemplo, nos han puesto una foto del API 2500, ¿cierto? Entonces tenemos VCA en la etapa de compresión y tenemos amplificadores operacionales, o sea, op-amps, ¿sí? Que son amplificadores transparentes en el makeup gain. Entonces, rápido y no colorea. Luego tenemos, por otro lado, los ópticos, ¿sí? Los compresores ópticos, los cuales son lentos,
¿sí? Entonces, sirven para muy sutilmente controlar y empastar un poquito. Pero cuidado porque hay algunos de ellos que no se van a utilizar en mastering porque no nos dan una serie de parámetros que sí necesitamos en mastering, llámese la envolvente. O sea, no tenemos aquí un control directo sobre el attack y el release. Entonces puede ser complicado trabajar con un compresor óptico. Hace muy poquito estaba trabajando con un tema que era así full noise, guitarrero, casi llegando al shoegaze, ¿sí? Y le puse el óptico que siempre utilizo, pero apenas, o sea, en el medidor la aguja casi que ni se movía, era una nada lo que se movía. No llegaba a ni siquiera a un tercio ni a un octavo del movimiento de la aguja entre el 1 y el 0, o sea, entre el 0 y eventualmente una reducción de -1. Nada, casi nada. Y cuando ponías bypass, la cosa cambiaba. Entonces, mucho cuidado cuando el material es muy denso, muy fuerte, porque podrían estar afectando la señal porque no se están dando cuenta que están quitando tanto porque la aguja es lenta y el compresor es lento. Entonces, quizá estamos quitando más de la cuenta. Tengan cuidado con el óptico. Luego tenemos el barimú, ¿no? Mu significa ganancia en el lenguaje de los tubos. El compresor barimú, que hay muchos representantes por ahí, es un compresor lento también. Y como es a tubos, pues va a colorear, ¿no? Es cálido, ¿sí? Colorea. Y nos dicen acá que sirve para hacer una compresión que empaste nuestra señal. Gluing, ¿cierto? Mastering nos dice acá, ojo, si es que acá han puesto transparente, profe, pero podrían ser buenos ejemplos para un glue. A ver, es que en realidad tú puedes hacer que el API sea bueno para un glue, porque es la configuración que le des la que te va a hacer el trabajo. Entonces tú le puedes poner un threshold, como lo vamos a ver en un ratito, le puedes poner los parámetros típicos de una compresión glue y te va a empastar, te va a controlar los picos y va a generar una compresión global, pero bajita. Entonces, ¿por qué dicen que este es bueno para el glue, el de tubos? Porque tiene como punto de partida un ratio de 1.5 a 1. Entonces, tú podrías poner que tu VCA, ¿cierto? Tenga un ataque por ahí lento, un release un poquito más lento de lo normal, un ratio bajo, un threshold bajo, y ese compresor ya te está haciendo un glue. Nosotros el sábado vamos a ver cómo conseguir esto. ¿Mm? Pero en realidad es entonces la configuración que tú le hagas la que te va a determinar el funcionamiento, ¿no? Lo que vas a conseguir. Pero por lo general, pues entonces, hay algunos que ya desde el saque y sin la necesidad de tener más opciones, por ejemplo, acá el Barimú tiene un ratio de 1.5 a 1, ¿sí? Y entonces ya desde el saque y debido a que es lento, ¿cierto? Va a servir ya como si fuese su chamba principal para hacer este tipo de trabajo. ¿Mm? Ahora, cuidado, porque mientras más señal le metan al barimú y más compriman, el efecto que se da es que es como si el ratio aumentara, porque vamos a tener más compresión. Entonces, no se trata de mega forzar el compresor para tener un glue, sino hacerlo de la forma sutil
para que se empaste la señal y al empastarse, porque esta es la idea, al acercar más los picos, luego podamos ganar volumen y conseguir niveles mayores, ¿no? Un poco la figura. Bien, entonces, vamos por acá. Todo esto tenemos que hablar hoy. Dice, cuidado porque el LA2A, ¿cierto? El que están regalando, es que es óptico, es un buen tanto limitado, ¿sí? Colorea y no tiene acceso, no nos da acceso a la envolvente, como comentábamos, ¿no? Y por aquí les iba a comentar justo que dice transleveling, o sea, leveling es lo que hacemos, ¿no? Parte del glue es emparejar o uniformizar el nivel, ¿sí? Pero espero que no signifique transparente, porque este definitivamente va a colorear. Por eso les pongo ahí, Barimú no es transparente, ¿no? Tendría que seguir más a esta cuenta y ver qué más han hablado de esto para ver si se refieren a que es transparente o no, pero no lo es. Entonces, vamos a plantear dos escenarios de compresión. Una compresión sutil, ¿sí? El famoso glue, una compresión sutil, general, ¿sí? Y por otro lado, vamos a buscar otra compresión que lo que busca es controlar picos que vienen justamente no controlados desde la mezcla, ¿no? El ejemplo que vamos a usar nosotros en el Orson para, para el otro uso de la compresión es el primer tema, este que era como un reggae folk, en el cual el aro golpea mucho, pues vamos a usarlo para entender este segundo escenario en el que buscamos controlar los picos. ¿Alguien se le apagó esto? Bueno, ya está. Ok, entonces, dice, en caso necesitemos redondear, pegar, empastar nuestra señal o simplemente queremos una compresión general, solemos utilizar un Barimú, ¿sí? Que es un compresor, como ya hemos dicho, lento y que colorea. Entonces, aquí nos tocaría configurar los parámetros. El ratio es un ratio muy bajo, ¿sí? 1.5:1. Pero lo que estamos diciendo, cuidado porque si nos permitimos quitar mucha señal, el ratio es mayor, ¿no? Es una característica del funcionamiento de los tubos. Entonces, es muy poco lo que solemos quitar, ya de por sí en mastering, ¿no? También en el caso del glue. Ataques lentos, ¿sí? Con un ataque lento, vamos a permitir que los transients como que lleguen de forma natural. No se trata de destruir los transients en este caso. O sea, 30 milisegundos, vamos bien. Porque no queremos, ¿cierto? Que cuando golpee la batería, por ejemplo, hundamos todo lo que está sonando al mismo tiempo que está sonando la batería. No, si pusiéramos un ataque rápido, ¿cierto? Ni bien suena la tarola, el compresor actúa y todo lo que está sonando en ese instante lo hunde. Eso no podemos permitirlo, al menos no en el mastering, ¿no? Entonces tenemos ataques lentos, tenemos tiempos de release medios, o sea, tirando para medio lento. ¿Por qué? Porque lo que buscamos es que el compresor esté machucando un poquito más, ¿sí? O sea, esté frenando la dinámica un poquito más tiempo, ¿sí? Siempre que hablamos de release, en mastering, siempre les digo, ¿no? El mismo ejemplo. Release rápido es comprime, suelta. Y podríamos incluso ver las agujas que se mueven, comprime, suelta, acorde con el tempo de la canción. Pero un release lento sería, como siempre les digo, como el coro de cualquier canción de Muse, ¿no? O sea, un masacote extremo. Aquí estamos buscando entonces que la compresión dure un poquito más, pero por favor,
sin dejar masacotudo todo, ¿no? Tiene que haber dinámica al interior de la canción. Entonces, un release de 100 milisegundos podría funcionar. Esto, dice, nos va a servir para acercar los planos de los instrumentos e integrar la mezcla. ¿Y cuánto buscamos? Dice, entre 1 a 2 dBs como mucho, ¿sí? Personalmente, solo hay un compresor en el que yo me permito que haya 2 dBs de reducción de ganancia, y ese es el API 2500, porque es súper rápido y súper transparente y lo uso para otra cosa, ¿no? Para potenciar el bombo y la tarola, pero para los demás, no. Si necesitamos empastar más, permítanse llegar entonces a esta cantidad de reducción de ganancia. Dice, cabe señalar, ¿cierto? Que la idea aquí es que el compresor esté comprimiendo, ¿no? Que esté trabajando durante un buen rato, ¿sí? Entonces, esto se va a complementar con un threshold bajo. Bajo significa, no cerca al cero, sino más bien hacia abajo, de tal modo que siempre haya algo de compresión. Si ustedes ponen el release más bien, el threshold más bien alto, solamente algunos picos dispararían la compresión, ¿no? Esa es un poco la idea del threshold bajo. Mucha señal está superando el threshold, por lo tanto, mucha señal podríamos querer comprimir. Dice, como regla general, buscamos que la aguja o medidor de reducción de ganancia del compresor siga el tempo de la canción, ¿cierto? Si es muy lento el release, podríamos estar cambiando la dinámica de la canción. Cuidado ahí, ¿ah? Obviamente, esto depende del tema, depende del género. Entonces, ¿algún ejemplo más o algunos ejemplos de Barimus? ¿Sí? Pedían por ahí ejemplos de otros, ¿no? Ahí está el Manley Barimu, variable mu, el Pendulum Audio 6386, que es uno azul que vimos en unas clases previas, el que usaba Bob Katz en su estudio, ahí está. El SPL Iron también es un Barimu. El Fairchild 670 definitivamente es un Barimu. Cuidado. Ubican a este tío que se llama, no sé, no me acuerdo cómo se llama, pero que tiene un canal en YouTube que se llama Snake Oil. ¿Sí? Snake Oil. Es un chico europeo que hace pruebas y reviews de hardware y software. ¿Sí? Tiene un estudio, también tiene el canal con el nombre, ahí está, White Sea, ¿no? Perfecto, Luis Daniel, gracias. Pues él hace una prueba y un review sobre este famoso compresor supuestamente a tubos que es de la marca ART, ¿sí? O ART, ¿cierto? Entonces se lo compra y se da con la triste sorpresa de que, y lo compra para eso, porque dice, ¿cómo es posible que este compresor sea tan barato siendo a tubos? ¿No? Son como $400 que cuesta. Bueno, tan barato comparado con los Barimú de verdad, ¿no? Y entonces llega a la conclusión que es mentira. O sea, que de tubos nada. O sea, los tubos, creo que dice que llega a la conclusión que están solamente para darle ganancia, pero todo el circuito de detección y compresión y todo eso no es a tubos. Y además tiene otras limitaciones en los medidores, incluso. Chequéenlo porque tira al suelo ese compresor que lo van a encontrar en muchos estudios aquí en el Perú, por ejemplo, sin desmerecer, evidentemente, pero que quizás sea un error comprar ese compresor, ¿ok? Ahí está algunos ejemplos de Barimus, entonces, a nivel top, ¿no? Ese es uno de los usos del compresor. O sea, que los tubos de ese compresor no participan en las etapas. Claro, exacto. Sí, solamente sirve para
el make-up gain, por ejemplo, ¿no? Y cuidado porque había por ahí uno de Behringer, un supuesto compresor a tubos que el tubo casi que era de adorno, ¿sí? O sea, el tubo o los tubos tienen que estar en toda la circuitería, en todo el funcionamiento del compresor, que es lo que tú dices acá, ¿cierto? Lo más importante, pues, ¿sí? El otro uso que le damos al compresor, ¿sí? Siempre pensando en mastering, por favor, porque aquí estamos metiendo señales complejas, ¿sí? No son instrumentos solos, sino es toda la mezcla. El segundo uso que le damos, ¿no? Nos habla de la necesidad de controlar transients. O sea, por ejemplo, en la salsa sería un jam block, ¿no? Esta cajita roja que suena muy fuerte y tiene unos transients salvajes. Podría ser en rock una tarola, cualquier instrumento que nos haga evidente que no lo han comprimido correctamente en mezcla, ¿sí? Obviamente, transients tiene que haber, pero no podemos tener unos golpes que sean demasiado o que se alejen demasiado en altura, ¿cierto? De los golpes de los demás instrumentos. Entonces aquí les he puesto una fotito, ¿sí? A esto voy, ¿no? Entonces tenemos el skyline de París, tenemos casita, casita, edificio, poste, arbolito, edificio. Esos serían los transients, las alturas de nuestras señales normalitas. Pero por acá viene ¡pah!, la Torre Eiffel, ¿cierto? O sea, un transient brutal y luego continúa por aquí casita, casita, edificio, casita. Evidentemente, este golpe está demasiado fuerte. Y si nos dicen, por favor, masteriza esta canción, ¿qué va a pasar? Que a la que subamos el volumen un poquitito, ¿sí? Ya vamos a llegar, ¡pum!, al cero. Y entonces el resto de los instrumentos, el resto de digamos, ¿no? No hemos ganado loudness en nuestra canción. Es muy poco lo que hemos ganado. Entonces, cuando tengamos en una canción unos transients que no han sido correctamente controlados, ¿no? O sea, que están descontrolados, necesitamos utilizar un compresor que frene eso, ¿sí? Un compresor con el cual estamos buscando hacerle, y permítanme que voy a hablar en francés puro, vamos a buscar hacerle un muñón, un muñón, ¿no? Francés puro. O sea, lo que tenemos que hacer es que el transient que nos estaba molestando pierda algo de amplitud. ¿Para qué? Para que la nueva altura del transient siga estando por encima de las alturas de las casitas y los edificios, pero que no haya tantísima diferencia. Y al hacer esto, a la hora que nos digan masteriza esta canción, ya vamos a poder ganar más volumen. El otro día vimos una foto y dijimos, ¿no? Como que con ecualización podríamos hacer perder energía al Monte Everest, ¿cierto? Y para poder ganar volumen, o sea, desde el lado frecuencial estábamos optimizando nuestra canción para poder ganar volumen. Y en este caso hablamos de que desde el control de la dinámica de aquellos picos demasiado salvajes, también vamos a intentar ganar decibelios, ¿sí? Por supuesto, claro, claro. O sea, el compresor, o sea, el dominio o el escenario en el que el compresor hace mayor chamba, desde luego tiene que ser la etapa de mezcla, porque ahí es donde nosotros lo usamos para controlar los picos, ¿cierto? Para consolidar los planos sonoros, o sea, que la tarola siempre suene fuerte, por ejemplo, si es rock,
pero que no tenga unos picos descontrolados, sino que gracias a que hemos reducido su dinámica, ahora podamos seguir sonando fuerte, ¿cierto? Pero que la aguja no se vaya hasta el cero cada vez que suene el tarolazo. Y lo mismo va a pasar con el bombo, lo mismo va a pasar con cualquier instrumento que pueda, digamos, que tener tanta amplitud y tan rápida que pueda hacer que la señal o el medidor llegue hasta el cero. ¿Sí? Sí, 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 sí. Ahora, piensen también que en mezcla podemos permitirnos utilizar parámetros más agresivos, mientras que en mastering vamos a tener que ir con mucho cuidado, porque si quitamos mucho, corremos el riesgo de afectar a toda la señal, ¿no? Entonces, ustedes en una tarola en mezcla podrían estarle quitando 6 dBs, 5, 6 dBs, 7, ok, como mucho. En mastering, quizá no, ¿cierto? 1 dB, 2 dBs como mucho. Entonces, hay que tener mucho cuidado ahí. Ahora, vamos a tener que usar entonces, para este propósito, algún tipo de compresor que sea rápido. Y ojo, ¿no? Porque digamos, el momento en el que vamos a utilizar este compresor para controlar los picos va a tener que ser casi que al inicio de nuestra cadena de mastering, ¿sí? O sea, imagínense que por ahí, pues ya dentro del dominio digital, le han puesto un ecualizador, ¿sí? Para restar ciertas frecuencias, o sea, una ecualización correctiva, digamos, ¿no? Pero salen hacia el hardware y probablemente lo primero que van a poner es un compresor que sea el que vamos a usar para reducir todo esto. Y a partir de ahí podemos continuar con las demás etapas en las cuales podríamos perfectamente poner otro compresor para hacer un poco de glue y ganar volumen. Aquí podríamos tener una serie de ecualizadores. Aquí lo que interesa es que en este escenario particular de la Torre Eiffel, lo primero es el compresor. ¿Mm? Muy bien, entonces, ¿qué compresores son rápidos como para poder controlar esto? Tenemos el VCA por preferencia o el FET también, ¿no? Ambos son rápidos. Y entonces, aquí ponemos que el ratio va a ser un ratio alto, ¿no? Pero un ratio alto para mastering estamos hablando de 3:1 como mucho. Ahora, si vamos a hacer a ver, un jueguito, ¿no? Estaría divertido. A ver, ya, vamos a cerrar esto por acá. Ok, hemos hablado de un ratio alto, esa se las regalo. Ahora, la pregunta es, el threshold que vamos a usar, ¿cómo es ese threshold en el compresor con el cual queremos controlar la Torre Eiffel? ¿Qué opinan? ¿Mm? ¿Cómo será el threshold en este compresor en el que quieren controlar la Torre Eiffel? Escriban cualquier cosa, por favor. ¿Cómo se refiere, profesor, a qué tan agresivo debe ser el threshold? Es que, o sea, agresivo quizá no sea ¿O una, alto? Ajá, ¿alto? claro, ¿cierto? Sería un threshold alto o un threshold bajo, ¿cierto? La agresividad podría ser una combinación de otros parámetros. Claro, o sea, ¿qué tanto lo va a chancar el threshold en todo caso? Claro. Entonces, vamos a poner, como ya lo has dicho, un threshold que sea alto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque imagínense que esté acá. Pero eso es alto si vemos que la mayoría de las casas y edificios y árboles y postes están a este nivel. Entonces, efectivamente, es un threshold
alto. Solamente esos picos muy salvajes van a superar el threshold. ¿Sí? Chévere. Ahora, siguiente pregunta. Ya, pues hemos dicho el ratio. El ratio nos dice, conjuntamente con el threshold, evidentemente, nos dice cuánto vamos a querer quitar. Y en este caso sí que estamos quitando bastante, ¿no? Porque estamos quitando desde la punta de la antena de la Torre Eiffel, ¿cierto? Ya, ven para acá. Ya está. Desde la punta de la antena estamos queriendo quitar hasta acá, ¿cierto? Obviamente no es un limitador, o sea que al final quedará esto, probablemente, ¿no? Ok, estamos jugando con la figura esta, ¿no? Pero eso es un soft limiting. No, no, pues. Ok, sí, pero no. O sea, lo que voy es que le queremos quitar mucha señal. Eso nos hablaría, como ya hemos dicho, de un ratio. ¿Cómo es el ratio? Como los mareos, ¿no? Pero sería un ratio alto, ¿cierto? Sí, es un ratio alto. Perfecto. Ahora, el ataque. ¿Cómo es el ataque de este compresor? ¿Mm? Tendría que ser rápido. Claro, ¿cierto? Porque ni bien la señal supera el threshold, tenemos que reducirle, ¿no? Toda esa energía. Si fuese lento el ataque, más bien corremos el riesgo de potenciarle el ataque a esta señal. O sea, tiene que ser un ataque rápido, ¿sí? Pueden encontrarlo desde, eh, a ver, 1 milisegundo no van a poner, pero 10 milisegundos por ahí, ¿sí? Eso podría servirles. Profe, Ahora, disculpe, he sí, visto algunas consolas que tienen microsegundos, por ejemplo la sí, claro, DS400. claro. Mm. Sí, sí. De hecho, incluso el mismísimo compresor que viene por default en Pro Tools, ¿no? El DIN3 Compressor Limiter viene con el ataque en microsegundos. Eso lo podemos utilizar para instrumentos que tienen ataques demasiado rápidos, ¿sí? Un tarolazo, un jam block, es más, el tarolazo se queda corto, ¿ah? El jam block o la campana, por ejemplo, todos aquellos instrumentos que sean o que tengan un ataque muy rápido, lo podemos controlar con ese tipo de ataque. Es muy rápido eso, ¿ah? Ahora, también hay que decir que es así de rápido porque no está emulando a ningún hardware analógico. Eso es un compresor digital, ¿sí? Ahora, ese tipo de ataque jamás lo vamos a usar en mastering porque destruiría todo, ¿no? Aquí hay que permitir que los transients suban un poco. Aquí si le ponemos un ataque demasiado rápido del orden de los microsegundos, nos va a frenar todo. No, permitan que pase alguito, ¿cierto? O sea, resumiendo, ese tipo de ataque tan rápido lo usamos en instrumentos sueltos, más no en materiales complejos. ¿Mm? Entonces ya tenemos que es un ataque rápido. ¿Y el release? ¿Cómo sería el release? ¿Ah? Profe, en ese sí no me queda claro aún. Si el ataque es rápido, el release también tendría que ser rápido. En principio sí, porque lo único que tú quieres comprimir Es la transiente nada más, es esto, pues. el pico nada más. Sí, Ah, claro. O sea, de nada te sirve que una vez que la señal haya caído por debajo del threshold, o sea, que sea una señal que ya no necesita ser comprimida, el compresor siga
reduciendo la dinámica. Entonces, Profe, una esto pregunta, tiene... para otros usos, Sí, como una voz, por ejemplo, un viento, una trompeta, así, con ya. un ataque lento, el release también tendría que ser lento entonces. Mm, Es que no es No que tendría que necesariamente, ser. pero... oh, Piensa que no hay ninguna norma, ajá, ¿sí? Lo ajá. que tú tienes que pensar es en esto. Claro, ¿qué es lo que quiere afectar, pues, no? Es el ADSR. Y esto de acá es único y particular para cada instrumento. Entonces, si tú tienes un instrumento que tiene tipo una campana de iglesia, tiene un ataque muy rápido, pero puede tener un release muy lento. Entonces tú tienes que adecuar el compresor que le vas a poner a ese ataque y a ese release en particular. Entonces no hay una norma ahí de, uy, no, siempre así. No, depende del sonido. En el caso particular en el que pasamos una mezcla completa por acá y solamente queremos controlar este pico, tenemos que hacer que entre rápido, que comprima rápido y suelte súper rápido. Porque si no, si después de ese tarolazo en la canción venía pues un violín, ese violín también lo está hundiendo porque el compresor sigue quitando señal. Entonces, tiene que ser un ataque rápido y también un release rápido. Pero esto es en mastering. En mezcla depende del instrumento con el que vamos a trabajar. Ahora, lo que decía hace un rato, ¿ah? También pueden utilizar el compresor como una herramienta que sirve para, digamos que, afectar en mayor grado la dinámica y conseguir un efecto particular. Pero eso es lo que hemos visto hace un momento, que es el de, lo de, ¿no? Este uso de empastar. Si en este caso ustedes ponen un release demasiado largo, están no solamente hundiendo el transient, sino también afectando el resto. Pero ojo, porque si en París hubiese otra Torre Eiffel, ¿sí? Que está muy cerca, pues, a media cuadra de la Torre Eiffel que ya tenemos, en ese caso, y queremos hacer nuestro esto, y claro, queremos quitarle todo esto y lo que hemos dicho, ahí sí probablemente tengamos que poner un release un poquitito más largo. ¿Sí? Esto lo saben ustedes porque si ponemos el release, o sea, el ataque súper rápido y el release súper rápido, pueda que haya pumping, ¿sí? O sea, que el compresor se escucha como bombea, como... Y eso de ninguna manera lo vamos a buscar. Entonces aquí lo que haríamos sería dejar el release un cachito más largo para que voltee desde aquí y no desde aquí. Y con esto minimizamos el pumping del compresor, ¿no? Entonces, mucho cuidado, ¿sí? Mira, tu pregunta lleva a todo esto, así que genial. Entonces, ataque rápido, threshold alto, release rápido. Y lo vamos a usar solo para hundir golpes muy fuertes y puntuales. De hecho, el sábado vamos a hacer el experimento con el API 2500. Y para poder ver bien el resultado, tenemos que eliminar la opción que tiene el API 2500 del Makeup Gain automático, ¿no? No es exactamente un Makeup Gain automático como lo tiene un maximizador, pero nos dice pues que mantiene el Unity siempre, ¿no? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque si activamos el Makeup Gain manual, o sea, solamente con el potenciómetro podemos ganar volumen y no le damos nada, el efecto que vamos a poder ver que nos genera ese compresor es que a lo normal de la señal no lo va a afectar y lo que sí va a cambiar visualmente en la forma de onda es la altura de la Torre Eiffel. Entonces, en vez de ver la Torre Eiffel hasta acá, podamos verla hasta aquí, por ejemplo. Entonces, chévere, yo creo que nos va a servir esa experiencia. Entonces, en ese caso, estamos hablando de que
estamos usando ese compresor únicamente para frenar los transients y no lo estamos usando para ganar ni siquiera un ápice de volumen. Nada, solamente para frenar. Luego continuamos con nuestros otros elementos de la cadena y ya podríamos encontrar otras herramientas que nos permiten ganar volumen. Ahora, eso lo digo para el ejercicio que hay que hacer. Pero si ustedes quieren, perfectamente pueden quitarle un poco y devolverle, o sea, y ganar volumen. Perfecto, solo que evidentemente la forma de onda ya se va a ver de otra forma, ¿no? O sea, un poquito más fuerte. Y no, pues queremos ver cómo esto queda igual y lo único que cambia es la altura del pico. Ya el sábado lo vamos a ver eso allá. ¿Ok? Entonces, ya tenemos los parámetros de este segundo uso de nuestro compresor. La cosa será ir combinando algunos de estos, ¿no? Para poder ir, por ejemplo, controlando los picos, pero este me funciona para determinado instrumento porque es más rápido o es más lento. Este no quiero que me comprima los graves, pero este sí me comprime los graves. Entonces, combinando distintos compresores, podemos controlar nuestra dinámica, empastar y a la vez ganar volumen. Entonces dice acá, podemos dividir la compresión / ganancia en varios compresores y así podemos tener 2 o 3 compresores en serie y con cada uno de ellos ganar una fracción, o mejor dicho, comprimir una fracción de decibel y podemos ganar un par de dBs, teniendo en cuenta que ninguno de los colores de esos compresores va a resaltar, ¿no? Es un poquito la idea que venimos desarrollando, ¿no? Desde el principio. Acá dice, muchos ingenieros sugieren que si la aguja del compresor se mueve, ¿sí? Ya hay demasiada compresión. De hecho, me imagino que ustedes en mezcla usan o bien los Waves o los Universal Audio que emulan al compresor de SSL o al channel strip de SSL, ¿no? O sea, el compresor que viene en cada canal de las consolas de serie G de SSL. Pues el mismísimo fabricante te dice, ¿no? Y han visto que en esos plugins tenemos en la parte de compresión, tenemos 3 LEDs, ¿cierto? El fabricante te dice, si comprime más de una luz, uy, mal rollo. O sea, tengan en cuenta que es muy poco lo que deberíamos afectar de nuestra dinámica, por decirlo así, ¿no? Dependiendo del entorno, del escenario, lo que se busca, pero tengan cuidado, ¿no? En la cantidad de reducción de ganancia que se van a permitir. En esta misma línea, cuidado con el bus compresor de SSL, el típico de toda la vida, no la versión Gabriel Tajmani, ¿no es cierto? Aquí vamos a tener, sí, ¿no? Este nos muestra reducción de ganancia, la aguja está primero acá, perfecto, ¿no? Cuidado porque el bus compresor de SSL ya de por sí es un poco agresivo, en el sentido que el original trae 2, 4 y 10 en el ratio, que puede ser, sobre todo estos dos, quizá demasiado para mastering. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer también el sábado es controlar todos los parámetros de este compresor de tal modo que la cantidad de reducción de ganancia que tengamos sea como mucho de los muchos 2 dBs, teniendo en cuenta que se supone que este compresor, al ser VCA, debe ser transparente, ¿no? Pero si pueden comprimir menos, mejor todavía. Entonces, mucho cuidado con cuánto quitan, ¿sí? Y también
sepamos que podemos ir ganando volumen con el make-up gain de nuestros distintos compresores. ¿Mm? Para ganar volumen, entonces, hay que sacrificar energía, ¿cierto? Y entonces esto habría que tenerlo en cuenta, ¿no? Quitamos un poquitito, pero devolvemos volumen, ¿sí? Ahora, dice la idea sería no comprimir casi nada, porque de hecho hay situaciones en las que no comprimimos absolutamente nada, pero pasando por, como vimos el otro día en plan adelanto de la clase del sábado, pasando únicamente por los transformadores de determinado compresor o pasando, por ejemplo, por un saturador, podemos ganar un poquito de volumen sin la necesidad de haber comprimido, ¿no? Ahora, si no nos queda otra que utilizar el compresor o si el género lo demanda o si el objetivo del producto es vender, o sea, mainstream, vender, 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 ¿sí? Podríamos tener que o deberíamos conseguir que la compresión sea como un ninja, ¿no? Invisible, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, podríamos hacer una automatización de volumen. Hay por ahí un truquito. El amigo Stricky siempre habla de eso, que para evitar que a la hora que la canción revienta se sienta más la compresión, lo que hacemos es a los versos, o sea, a las estrofas, si esta es la intro, a la estrofa 1 le ponemos un punto de automatización al inicio y uno al final. Y en el final habremos de ver o tenemos que ver que aquí le hayamos quitado un dB. ¿Sí? Y entonces el coro está en el nivel normal. Y la siguiente estrofa ponemos otro puntito, bajamos un dB y aquí viene el coro que está normal. Entonces, haciendo esto, efectivamente el coro sí se va a sentir que revienta porque le hemos ido bajando el volumen al verso. Con esto podemos conseguir que no sea tan evidente la compresión y que siga habiendo lo que le llaman en el, ¿no? Macrodinámica, o sea, la dinámica al interior de la canción, los distintos pasajes de la canción. Otra opción para conseguir que la compresión sea transparente, definitivamente pasa porque el ni del compresor siempre esté en soft, ¿no? Cuando comprimimos instrumentos, sí, pues será hard ni porque necesitamos una compresión más agresiva. Aquí no. Aquí, de todas maneras, nuestros compresores tienen que estar en soft ni. Y otra opción para hacer que la compresión sea transparente es este extra, que consiste en ponerle un high pass filter en el sidechain, de tal modo que los graves nunca disparan la compresión, ¿no? O sea, si ponemos esto por acá, a ver, muy rápido, esto me imagino que lo ven cuando hablan de procesadores de señal, pero vamos a poner aquí rápidamente un VCA, ¿cierto? Un compresor de tipo VCA. Voltage Controlled Amplifier. Aquí está la entrada, aquí está la salida. No sé si ya hicimos este dibujo en clase, pero así es como funciona un compresor VCA. Siempre que la señal entra al compresor, o sea, entra al VCA, automáticamente una copia de esa señal sale del VCA y va al circuito de control. ¿Sí? Que aquí es donde nosotros ponemos el threshold. Entonces, si la señal, ¿cierto? O sea, si la copia de la señal, porque en realidad es una copia de la señal, si la copia de la señal es mayor que el threshold, entonces el circuito comparador manda un voltaje para que el VCA atenúe la señal. Este voltaje se llama
Bueno, control voltage, ¿no? Voltaje de control. Ahora, el camino por donde va la señal, ¿sí? El camino por donde va la señal hacia el circuito comparador se llama, ya saben, sidechain. Entonces, en los compresores de mastering, en muchos de ellos, en el sidechain se incluye un high pass filter, ¿sí? De tal modo que la copia de la señal que está entrando al compresor, esa copia de la señal, le quitamos por completo los graves. De tal modo que los graves nunca van a disparar la compresión. El resultado es más bien que nuestra señal comprimida va a tener más contundencia en los graves, porque nunca hemos comprimido eso. Entonces, esto va a hacer que no se escuche la compresión, que no se evidencie que cada vez que suena el bombo, las agujas del compresor se van para abajo. O cada vez que suene el bajo, ¿no? Las agujas del compresor se van para abajo. Y con esto podrían también estar hundiendo aquella información que se da en el mismo instante que ese bajo. No, pues, ¿no? Entonces, esto es lo que puede hacer también que nuestra compresión pase idealmente desapercibida, ¿no? Ahí estamos. Entonces, listo. Seguimos por acá. ¿Vamos bien? ¿Todo bien? ¿Se entiende? ¿Eh? ¿Están ahí? ¿Están vivos? Perfecto. Ok. Siguiente paso es la limitación. ¿Sí? De todas maneras, necesitamos limitación. Este limitador o esta etapa de limitación la vamos a poner cuando ya habíamos adelantado y lo vimos también en nuestra clase de flujo de señal y lo preguntamos en nuestra práctica calificada. Este limitador lo vamos a colocar justo antes de regresar al convertidor analógico digital, ¿no? Analog to digital converter, y aquí está la compu, ¿sí? Justo antes de esta etapa tenemos que ponerle el limitador. ¿Por qué? Porque se entiende que en todas las otras etapas que tenemos aquí, hemos ido ganando volumen. Entonces, si la señal entrara directamente al convertidor analógico digital, podría distorsionar. Entonces le ponemos un limitador que es un peak limiter. O sea, el circuito de detección no funciona en RMS, sino solamente en picos. Es mucho más agresivo, pero obviamente tenemos que tener todos los parámetros correspondientes para que no nos destruya la señal, ¿cierto? Entonces, tenemos acá nuestro limitador. Les he puesto aquí esta bestia, que es el SLAM, SLAM de Manley. Cuesta un montón, pero bueno, ahí tenemos este que es súper bueno, justamente para frenar los picos antes de volver a entrar al convertidor analógico y digital, ¿no? Y combina un par de opciones, ¿no? El OP, ¿no? Es electro-óptico, y acá tenemos el FET, ¿no? Combina estos dos limitadores para frenar la señal. Ese es uno. Un poquito más baratín, vamos a encontrar por aquí este de Maselec, ¿sí? Este de Maselec, pues funciona chévere, es un peak limiter, o sea, nos permite, primero que nada, frenar la señal, obviamente, para que no distorsione el interface. Eso lo controlamos con el threshold, pero también podemos ganar un poquito más de volumen, por ejemplo, a modo de truco. Entonces, ganamos volumen, frenamos la señal. Obviamente, hay que ver que no estemos quitando mucho, ¿sí? Tenemos hard limiting, ¿sí? O no. O sea, podemos hacer que no sea tan agresivo.
Y el extra que nos aporta este limitador es que también tiene un limitador de frecuencias altas. O sea, si está demasiado agresivo, demasiado pasado de platillos, demasiada sibilancia hay en nuestro material, activamos el reductor de frecuencias altas, que además puede funcionar en mid-side. O sea, si el problema son las sibilancias, lo ponemos en mid-side y este limitador va a quitar lo que necesitemos. ¿Ok? Está bueno esto, ¿no? Tiene su threshold aquí. Entonces es como que nuestro... puede ser, sí. O sea, no es tan multi en el sentido de que esto afecta a toda la señal, ¿cierto? Pero tenemos el plus, sí, de una etapa que nos frena solamente agudos. Y además en mid-side. Sí, ¿no? O sea, un par de bandillas, ¿cierto? Entonces sirve esto, realmente sirve porque muchos géneros nos piden pues que sea, o sea, muchas producciones nos piden que sea muy agresiva, pero en la mezcla se han pasado pues con los platillos, ¿cierto? Entonces, claro, tú le quieres dar aire a la canción porque ves que está un poco oscura, pero cada vez que entra el platillo te revienta todo. Perfectamente le puedes poner el limitador de frecuencias altas y en ese caso quizá no en mid-side, sino en estéreo. Entonces sí que te va a ayudar a frenar esto. ¿Sí? Pues cuando vengan acá al estudio, yo les voy a contar una historia sobre este limitador y la posibilidad de tunearlo. ¿Mm? Vamos a dejarlo ahí. Aclarar el término pumping. Sí, claro, el pumping es cuando sobreexigimos a un compresor. O sea, hacemos que comience a comprimir muy rápido y que deje de comprimir muy rápido. ¿Sí? Entonces, así es como funciona la compresión, ¿no? Con nuestros tiempos de attack y release. El problema está cuando tenemos muchos golpes que comprimir, ¿no? Muchos golpes seguidos que comprimir y le hemos puesto al compresor que actúe rápido y relaje rápido. Entonces, a continuación de ese golpe viene otro golpe. Entonces tenemos que volver a comprimir y volver a soltar. Sería como un taca, 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 ¿no? O hay un redoblazo de tarola, pero súper fuerte. Entonces, lo que sucedería es que al sonar el primer tarolazo, el compresor hunde y suelta al toque, suelta, libera por completo. O sea, ya no está comprimiendo, pero ahora viene el siguiente golpe y también tiene que hundir y tiene que soltar súper rápido. Entonces, si esta transición es demasiado rápida, el compresor va a generar un efecto indeseado que se llama bombeo o pumping. ¿Sí? Como se escucha, ¿eh? ¿Sí? Entonces, claro, en mastering no debería haber esto en realidad en ningún instrumento, ¿cierto? Pero en mastering con mayor razón. Entonces, lo que se haría ahí en ese caso, ¿sí? Cuando tenemos que comprimir, soltar, comprimir, soltar, comprimir, soltar, es en vez de que el compresor suelte tan rápido, le decimos, no sueltes tan rápido, relájate. Y entonces está todavía comprimiendo cuando ahora tiene que volver a comprimir esta señal. ¿Sí? Entonces, ya el salto en términos de amplitud no es tan salvaje. Ya no va a escucharse como que comprime, suelta, sino sigue comprimiendo. Y acá, ¿no es cierto? Vuelve a entrar y vuelve a salir y ya no es tan drástico. Un poquito mejor, Luis Daniel. Ahora, tengan en cuenta que en mastering no vamos a quitar tanto, ¿sí? Exacto. La solución para evitar el pumping es darle un release un cachito más rápido. Por eso, cuando aprendemos a configurar compresores en la vida real, o sea, en general, ¿cierto? Nos dicen, la correcta forma de configurar el release de un compresor, así sea para un instrumento, es ponerlo lo más rápido posible sin que genere pumping. O sea, eso es
esto está en el manual, ¿no es cierto?, de cuando aprendemos a configurar un compresor. Tiene que ser lo más rápido posible, porque si lo pones lento, ¿cierto?, ya está afectando, por ejemplo, si es un tarolazo y después de ese tarolazo viene unos ghost notes, si tú lo pones lento, ese compresor ya está afectando la amplitud de los ghost notes. Ya estás frenándole su dinámica. Por eso te dicen lo más rápido posible sin que genere el pumping, ¿no? Ahí lo tienen. Efectivamente, lo solucionamos poniendo un release un poquito más lento. ¿Ok? Tenemos ahí entonces dos ejemplos de limitadores hardware antes de entrar o antes de regresar al interface o antes de entrar al interface. ¿Sí? A ver, ya. Limitación digital. Ya está. Ya estamos, o sea, ya hemos hecho todo lo que teníamos que hacer en el dominio analógico. Hemos vuelto a entrar al interface, pero por ahí que nos hemos quedado un poco cortinas de volumen. Eso es normal, porque en el dominio analógico no podemos ganar tantísimo volumen, porque si no, al entrar al interface, o bien le quitaríamos demasiado con el limitador, o bien distorsionaría nuestra señal. ¿Mm? Entonces, para poder ganar un poquitito más de volumen, de todas maneras vamos a tener que utilizar un limitador digital. ¿Sí? Entonces dice, sea que el producto haya sido masterizado en el dominio analógico o digital, una herramienta imprescindible a día de hoy, porque antes no se usaba, es el limitador digital, que también se conoce como brick wall limiter y también lo llamamos maximizer, pues, ¿no? Dependiendo de la marca y el modelo, lo que fuera. Entonces, ¿qué es un maximizador o limitador digital? Básicamente es un limitador que tiene el parámetro de makeup gain automático. O sea, ¿no? Si le quitamos 2 dB, automáticamente la señal gana 2 dB. Entonces, claro, ahí es donde en Instagram nos dicen, manguea tu limitador digital, ¿cierto? O sea, súbele o masteriza bajando el threshold 12 dB porque ahora va a sonar 12 dB más fuerte y vas a sonar más bravo que Maluma, ¿no es cierto? Pero cuidado porque es un limitador. Y si hemos hablado hasta ahora de la sutileza de los parámetros en el compresor para no afectar la dinámica, que si el ataque, que si el release y todo esto, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que vayamos a ganar todo el volumen con un limitador que no nos da, en muchos de ellos, en muchos de los casos, ninguno de estos parámetros? ¿Sí? Por ejemplo, o sea, ¿dónde ven acá ataque? ¿No? En este que tenemos acá, el maximizer de Vice, ¿no? No hay ataque, pues. En el Pro el 2, sí, hay ataque, hay release, hay look ahead. Eso está muy chévere. Y eso, el look ahead es propio de los procesadores digitales. El ataque y el release, genial, va a funcionar, pero sigue siendo un limitador. O sea, el ratio es muy alto. Entonces, esto puede afectar la dinámica de nuestra señal. ¿Sí? Entonces dice, el problema se da cuando el usuario pretende ganar mucho volumen con este dispositivo, ¿no? O sea, claro, tú le estás quitando 6 dB, le estás devolviendo 6 dB, pero estás haciendo que la profundidad y la dinámica se altere. El tío Bigote nos enseñaba hace tiempo que hay cosas que tienen que estar en el nivel 6, ¿se acuerdan? De The Art of Mixing. Hay cosas que tienen que estar en el nivel 6, otras en el 5, en el 4, el 3, en el 2. Pero si ustedes abusan de la limitación, lo que están haciendo es que todo aquello, todo el material frena justo antes del 0
pero todo lo que tenía que estar más atrás lo están empujando hacia adelante. ¿Sí? Claro, porque están bajando el threshold y al bajar el threshold frenamos los picos, pero devolvemos de abajo hacia arriba. O sea, aquellas señales que tenían que tener muy poquito volumen, porque esa era nuestra profundidad que habíamos buscado, ahora resulta que vienen más cerca y más cerca y más cerca y más cerca. El famoso apéguense, ¿cierto? Y terminamos con toda nuestra profundidad ahora acá. O sea, todos los instrumentos han perdido sus planos. No es pues, ¿cierto? Mucho cuidado entonces con el abuso. Vamos a encontrar distintos maximizadores. Algunos nos dan más opciones. Yo, en esto de Black Friday y estas cosas, compré el Vice porque quería, ¿no? El plugin, evidentemente, el hardware es imposible. El hardware cuesta una burrada y es, todos estos plugins de Vice son, eh, a ver, es como un pollo cortado en presas, ¿sí? El pollo entero es el compresor limiter, ¿no es cierto? Deesser, el DS1 de Vice, pero todas estas subherramientas, estas herramientas que podemos comprar son partes de ese dispositivo. Entonces, compré el plugin y vi que cuando yo pasaba mi señal, ¿para qué lo compré? Lo compré en principio para sonar un poquito más fuerte, pero un poquitito más fuerte, teniendo en cuenta que yo ya he pasado previamente por un limitador, entonces necesitaba uno más, sobre todo para, primero, sonar un poquitito más fuerte y segundo, para a la hora de convertir de 48 a 44.1 no haya picos que superaran el cero. Para eso lo puse. Y me di cuenta que al pasar mi señal por este plugin para intentar simplemente convertir bien de 48 a 44, resulta que me estaba quitando más señal, más de la que yo quisiera que quite. Entonces decía, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? Entonces aquí viene un parámetro que dice acá amount y es dependiendo del style o el algoritmo que tú quieras o hayas escogido acá, si tú le das al 100%, estás aprovechando al máximo el algoritmo este. Entonces, al tenerlo en 100%, lo que te está quitando es todo lo que tendría que quitarte. Me da igual que sea transparente, me da igual que sea suizo, me da igual que sea lo que sea. Yo no quiero eso. Entonces, tenía que bajarle el fader acá, el potenciómetro, perdón, y al estar por aquí, ahora sí me quitaba menos 0 punto algo. Ah, qué chévere. Pero no estoy usando, ¿no? Mucho de este superalgoritmo que me plantea. Entonces, lo dejé de utilizar. Pero sepan que ahí está. No, ni busqué, ¿ah? Yo dije, necesito esto porque el reggaetón me exige esto. Y lo compré, ¿no? Sí, ¿no? Mal jugado, ¿no? Pero bueno, ni modo. Tenía que sacar adelante temas de reggaetón y dije, no, yo necesito sonar fuerte, mi hermano. Entonces, nada, ¿no? Tenía que quitarle esto, o sea, bajarle un montón y me quitaba ahora sí lo que yo quería. Perfecto. Pero no lo usé más, ¿no? Hay más opciones. Y está, por ejemplo, el Pro El 2, ¿cierto? Que está de moda, ¿no es cierto? Y es que realmente funciona, pues, porque tienes en el modo Advanced, ¿no? Tienes Attack, Release, tienes todo lo que en términos de envolvente necesitarías para hacer que el trabajo del limitador sea muy transparente, ¿cierto? La forma en la que trabaja es un poco diferente al resto porque normalmente tú bajas el threshold, ¿sí? Normalmente en los limitadores. Aquí no es así. Aquí lo que haces es tú subir la ganancia, ¿no? Te subes la ganancia y es como que arrinconas la señal contra el threshold que está arriba. Y lo que te muestra es lo que te está quitando. Bueno, y aquí te lo muestra también.
¿no? Te está quitando tantos dBs. La ventaja de esto es que, por ejemplo, en mi caso, yo no le doy nada de ganancia y funciona este limitador como no funcionaba el otro no tenía esto. Este no funciona en TruePic, ¿no? El device. Entonces, hoy en día necesitamos TruePic, ¿no? Entonces ponemos TruePic, ¿sí? Para que el freno esté dentro de lo que la normativa nos pide. Una normativa que la gente pues se lava las manos con esa normativa. O sea, nadie le hace caso a esto, ¿no? Menos 1 dB TruePic es demasiado bajo. Pero entonces lo que uno puede poner es menos 0.1. Yo pongo menos 0.1 en TruePic, activo el TruePic. Aquí le pongo en oversampling, le pongo, ¿no? 8 por ahí para minimizar efectos del aliasing, o sea, para garantizar que esto sea hiper transparente, y lo uso únicamente para volcar de una mayor frecuencia de muestreo, llámese 88, 96 o lo que sea, o 48, ¿cierto? ¿Sí? Hacia 44.1. Y lo que me quita es menos, qué sé yo, 0.5. A veces me maleo ya, pues cuando el cliente quiere reggaetón y muy fuerte, le digo, ya, pues quítame como mucho menos 0.8, por ejemplo. ¿Sí? Y con esto, perfecto, porque es súper transparente y no genera picos que estén por encima del cero a la hora de volcar de mayor frecuencia de muestreo a menor frecuencia de muestreo. O sea, sirve muy bien este otro limitador. Todo el mundo lo utiliza, ¿no? Ahora, luego hablaremos de, acá está, ¿no? Clippers versus limitadores, ¿ok? Aquí les pongo una vaina que me apareció que dije, no, por Dios, no puede ser, ¿no es cierto? En Instagram te dicen esto, que uses 2 limitadores en serie, ¿sí? O sea, pero tú estás usando 2 limitadores, pi. Claro, ¿no? Yo uso el L2, ¿sí? En hardware, el L2 de Waves en hardware a la hora de hacer el proceso de mastering y de imprimir mi archivo, ¿sí? Pero le estoy quitando menos 1 dB y medio, por ejemplo, porque el grueso del volumen yo lo gano con los otros aparatos. O sea, ya estoy usando un maximizador y utilizo un segundo maximizador que les he mostrado aquí, el Pro el 2, ¿cierto? Para únicamente frenar la señal, no para ganar volumen. Y aquí lo que te dicen es que utilices, ¿cierto? 2 limitadores para poder ganar 3 dBs con cada uno de ellos. Y con esto ya masterizaste, porque ya ganaste 6 dBs. ¿Cierto? Y en uno te dicen que tiene sentido, ¿no? Que el seeding lo pongas en 0 para que pase todo lo que tenga que pasar, ¿cierto? Y ya estás ganando 3 dBs, le apagues el TruePic y entonces lo usas para ganar volumen. Y en el segundo limitador que pones, ¿cierto? Le sumas 3 dBs, le pones el ceiling en menos 0.1, pero sí que lo pones en TruePic. Bueno, dice desde menos 0.1 hasta 2 dB en TruePic. Y estás ganando todo el volumen con esos 2 limitadores. No. O sea, ganen el volumen con sus compresores y todas sus otras etapas que hemos mencionado. Ahora, una herramienta muy utilizada también es el clipper, ¿no? El soft clip, por ejemplo, ¿no? Y entonces aquí les pongo una comparación entre qué hace un limitador y qué hace un clipper, ¿no? Un limitador, como hemos visto, cuando la señal llega al threshold, el limitador le quita la diferencia, ¿no? O sea, si yo estoy superando 0.6 de señal
por encima del threshold, vamos a ponerlo en rojo, si yo estoy superando en 0.6 por encima del 0, lo que hace el limitador es pone un freno y le baja eso. Eso es un limitador, ¿sí? Obviamente no hay que exagerar, no hay que abusar de él para que no nos atenúe o no nos friegue, perdón, la dinámica, ok. Pero un clipper, ¿qué hace? Un clipper lo que hace es que la señal que llega al threshold sí que la deja pasar. Y la deja pasar y luego regresa, ¿cierto? Pero ¿en qué medida la deja pasar? Porque lo que nos dicen es que el clipper en realidad es como una afeitadora, como que ¡frum! Le corta esto. Lo cual, evidentemente, si lo dejamos así como plano, no se ve acá, perdón, si lo dejáramos plano y le hemos cortado todo esto, sería distorsión, ¿sí? Porque nuestra senoidal la estamos convirtiendo en una cuadrada. Esto sería un hard clipping. Pero si el clipper nos deja pasar un poquito y lo redondea, en la medida que deje pasar más o menos, lo que nos está permitiendo es, entre otras cosas, controlar la dinámica, sí, pero además generar un colorcito y ganar un poco más de volumen. Ahora, como la dinámica ya está controlada, porque no está llegando tan arriba, sino que le está quitando o está dejando que pase menos, ¿cierto? Lo que hace mucha gente es combinar un clipper primero y luego un limitador. Entonces lo que haces ya, ¿no? Dice acá, por acá hay un video, creo, de cómo se utilizaba, ¿sí? Pero entonces, primero ponemos el clipper, frena un poquito la señal, generando un color y hace que el siguiente elemento en la cadena, que es un limitador, ya no esté tan exigido. O sea, ya no quite tanto. Pruébenlo porque con eso pueden ganar más volumen sin afectar tantísimo la dinámica, ¿no? Por ahí, súper útil. ¿Quién tiene un clipper? Por ejemplo, hay plugins de clipping, ¿no? Es súper pro por ahí, pero por ahí está el plugin, por si lo tienen ya y no lo han visto, el Alpha Compressor de Elysia, ¿no? El Alpha Compressor es un compresor que cuesta como $14,000, una burrada, y entre sus ventajas o sus prestaciones es que podemos comprimir en MS, tiene sidechain y además tiene el clipper. Entonces podemos jugar un poco más para exigir esto y generar un colorcito sin destruirle la dinámica. Además hay por ahí efectivamente plugins de clipping, ¿no? Si ponen aquí esto, les va a mostrar este plugin, ¿no? Para que a ver, ¿sí o no? ¿Cuál les puse acá? Soft Clipper o ese era, no, creo que tienen que buscar ustedes el plugin. Aquí les puse, no voy a compartir, lo ven en casa, pero creo que aquí este video nos habla de la teoría, ¿no? La explicación de qué es lo que hace el Clipper. Un segundito, perdón. Quiero estar seguro de lo que... Sí, esta es la teoría. Y sí que muestra por aquí un Clipper, ¿sí? El Knock, aparentemente es. Pero hay en el mercado más clippers que pueden utilizar. Y si es en combinación con el Pro el 2, o sea, con el limitador, pues genial, ¿no? Muy bien. Hemos visto ahora entonces una serie de opciones para ganar volumen, ¿cierto? Voy a quitar esto, ya. Una serie de opciones para ganar volumen. Recuerden que los procesadores de dinámica no son la única opción. Podemos ganar volumen con otras técnicas, llámese dando cuerpo, por ejemplo, en el mundo del jazz, eso es lo que hay que hacer. No podemos comprimir, podemos inflar cuerpo y con eso ganamos loudness y vamos ganando o vamos llegando hasta el volumen deseado
y quizá exigido por el género, ¿cierto? Ahora, para un mastering actual, claro, de todas maneras, el limitador digital lo vamos a necesitar, ¿cierto? Lo que pasa es que al ser un limitador, esto, como ya hemos dicho, puede comprometer la dinámica. Entonces hay que tener en cuenta cuánto vamos a permitirnos quitar slash ganar con este dispositivo, ¿no? Ahora, ¿hasta dónde debemos llegar? Ahí tendríamos que hablar de los niveles que nos están exigiendo entre comillas, para los distintos formatos de distribución. Y esto lo vamos a patear hacia la última clase en la que tenemos que hablar de formatos de distribución como para poder hablar ahí de a qué niveles nos exigen esos formatos que nuestro producto esté. Por ejemplo, yo me llevé tremenda decepción. Fui a una charla sobre Dolby Atmos y vi que mi trabajo de masterizador tiene los días contados, porque en el Atmos hay que entregar a menos 18 lufs, o sea, olvídense de comprimir, maximizar, ganar volumen y todo esto, ¿no? Pero se seguirá haciendo para aquellos formatos de distribución que sean estéreo. Y también ahí, en esa última clase, hablaremos de cómo esto de los loops en las distintas plataformas, ¿sí? Hay que tomarlo con pinza porque si hacemos caso a los niveles que nos exigen, supuestamente exigen, nuestro producto va a sonar mucho más flojo que la competencia. Entonces, el menos 14, ¿no? Y el menos 14 loops y el menos 1, un dB true peak, ni hacerle caso. Ustedes sigan pensando en el formato CD, que vean ustedes que está volviendo. Así que pronto podremos volver a escuchar nuestra música chévere, sin compresión de data y a volúmenes normales, por Dios. Ya está. Bien, nos vemos nosotros el sábado, por favor, allá en el instituto, en el horario de siempre. Vamos a comprimir el sábado, no a destruir, por favor. ¿Ok? Cuídense, gente. Que vaya muy bien. Hasta el sábado será entonces. Sí, 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 tenemos presencial. Sí, sí, sí. ¿Ok? Nos vemos, musiquita. A ver. Nos vemos el sábado. Chao.